Como ingenieros, es de suma importancia poder verificar que las estructuras y componentes que diseñamos tienen la capacidad de resistir las cargas a las que estarán expuestos. El esfuerzo mecánico es uno de los indicadores más útiles para validar la seguridad estructural de nuestros diseños. Aunque mediante simulaciones de elemento finito es posible estimar el esfuerzo al que está sometida una estructura o componente, es necesario validar sus resultados de forma experimental. Sin embargo, no existe ningún dispositivo que sea capaz de medir esfuerzos mecánicos de forma directa. Entonces, ¿cómo podemos validar que el esfuerzo mecánico que calculamos mediante ecuaciones o simulaciones de elemento finito son correctos? ¿Cómo podemos evaluar la seguridad estructural de un componente del que no tenemos más información que su capacidad de carga? En este video, aprenderemos a hacer mediciones de esfuerzo a través de sensores de deformación. La ley de Hooke establece que el esfuerzo mecánico es directamente proporcional a la deformación. A la constante de proporcionalidad de esta ecuación se le conoce como módulo de Young y se representa con una letra E mayúscula. Si conocemos el módulo de Young de un material y podemos medir su deformación, entonces podemos calcular su esfuerzo. Sin embargo, esta ecuación funcionará siempre y cuando las deformaciones sean elásticas y el comportamiento del material sea lineal. Todos los materiales metálicos tienen comportamiento lineal elástico, pero debemos tener cuidado con los polímeros al utilizar esta relación, pues aunque su comportamiento es elástico en un rango muy amplio, este no es lineal. Tampoco podemos utilizar esta relación cuando el material está siendo deformado permanentemente. La deformación puede ser medida con relativa facilidad a través de una galga extensiométrica o sensor de deformación. Las galgas extensiométricas son en esencia un serpentín de cable eléctrico con propiedades piezoresistivas montado en una pequeña base polimérica. Las partes básicas de una galga extensiométrica son material de respaldo, alambre conductor piezoeléctrico y las terminales eléctricas. Las galgas extensiométricas deben adherirse fuertemente al elemento de estudio, lo que las obliga a cambiar de forma al mismo tiempo que el componente sobre el que están montados. Las galgas extensiométricas utilizan las propiedades piezoresistivas para enviar señales cuando experimentan deformación. Un material piezoresitivo es aquel que experimenta cambios en su resistencia eléctrica al ser deformado. El principio de funcionamiento de estos componentes es el siguiente. Debemos hacer pasar una pequeña corriente entre las dos terminales de la galga. Si medimos el voltaje entre las terminales, tendremos un valor inicial que cambiará cuando alarguemos o acortemos la longitud de la galga, pues su resistencia eléctrica cambiará con los cambios de longitud. Para medir los cambios en la resistencia eléctrica de una galga, necesitamos utilizar un puente de Wheatstone. Los puentes de Wheatstone son circuitos eléctricos cerrados que constan de 4 resistencias conectadas en un arreglo serie paralelo como el que se muestra en la imagen. En estos circuitos, todas las resistencias tienen el mismo valor, por lo que se dice que el puente está balanceado. Si hacemos pasar corriente eléctrica por el circuito, encontraremos que el voltaje entre los nodos 1 y 4 es nulo, dado que la misma cantidad de corriente pasará por cada lado del circuito. Suponga ahora que una de nuestras resistencias es en realidad una galga extensiométrica con exactamente la misma resistencia eléctrica que los demás componentes del circuito. Suponga que la galga cambia de forma por efecto de una fuerza externa. Dado que la resistencia eléctrica de la galga cambia, el puente quedará desbalanceado y seremos capaces de medir voltaje entre los nodos 1 y 4 del puente. A través de este voltaje, y con el factor de sensibilidad de la galga extensiométrica, proporcionado por el fabricante, podremos convertir este valor en deformación y posteriormente la deformación en esfuerzo si conocemos el módulo de Young del material sobre el que está pegado la galga. Para esta práctica necesitaremos lo siguiente. Materiales. Una solera de aluminio de entre 15 y 30 centímetros de longitud. Un par de guantes de látex. 10 gasas de algodón de 7.5 por 5 centímetros. 10 hisopos de algodón. 10 centímetros de lija grado 320. 10 mililitros de acetona, 10 mililitros de alcohol y 10 mililitros de agua desionizada. 5 centímetros de cinta adhesiva transparente. 5 centímetros de masking tape. 30 centímetros de cable de 3 terminales calibre 20 AWG. Pasta para soldar. 30 centímetros de soldadura de estaño. Una galga extensiométrica y un trozo de acrílico de 5 por 5 centímetros. Herramientas. Unas pinzas de corte. Un cautín. Una escuadra. Una prensa tipo C, unas pinzas de depilar, un desarmador plano de 1.4 milímetros. Además, haremos uso de un multímetro y de un puente de Wheatstone no mostrado en esta imagen. Como demostración, haremos mediciones de esfuerzo sobre la solera de aluminio. Primero debemos preparar la superficie del material. Vierte algunas gotas de acetona sobre la región en la que la galga será instalada. Frota con un hisopo de algodón la superficie del material, extendiendo la acetona y el movimiento alrededor de unos 5 centímetros desde el punto en donde piensas instalar la galga. Mantén una revisión constante del hisopo de algodón, cambiando la zona de contacto cuando éste esté sucio.
Continúa frotando con el otro lado del hisopo y alterna las áreas del contacto hasta que ya no recoja contaminantes. Si es necesario, añade más acetona a la superficie del material y emplea varios hisopos según sea necesario. Una vez que el hisopo permanezca limpio después de frotar la superficie del material, toma una gasa, dóblala por la mitad y limpia la superficie del material en una sola dirección. Utiliza un poco más de acetona para garantizar remover toda la contaminación de la superficie. Cambia el doblez de la gasa y vuelve a limpiar en la misma dirección. Si es necesario, utiliza más de una gasa. Vierte un poco de agua desionizada sobre la superficie del material y utiliza el papel de lija para acondicionar la superficie. El objetivo de este paso es generar una superficie ligeramente rugosa en donde la galga pueda quedar fuertemente adherida. Frota el papel de lija sobre la superficie del material hasta que notes líneas de lijado en una sola dirección. Posteriormente, utiliza un poco de agua desionizada para quitar los residuos de la lija. Limpia con ayuda de una gasa con las mismas instrucciones que en el paso anterior. Es necesario limpiar una última vez la zona en donde la galga será instalada. Esta vez deberás utilizar el alcohol con el objetivo de neutralizar agentes corrosivos que pudieron haber quedado sobre la superficie del material. Deberás repetir el mismo proceso con el que comenzamos la preparación. Toma la escuadra y con ayuda del desarmador plano marca una línea recta sobre la superficie del material. Considera que esta línea será el centro de la posición de tu galga. Observa la galga con atención. Notarás que tiene algunas marcas de forma triangular que sirven de guía para instalar la galga de forma correcta. Las marcas en el centro deberán coincidir con la línea recta previamente marcada. Limpia el trozo de acrílico siguiendo el mismo procedimiento que se mostró al comienzo del video, utilizando acetona, hisopos y gasas. Observa nuevamente la galga extensiométrica. En uno de sus extremos podrás ver sus terminales. Nota que una superficie de la galga es brillosa y la otra es más opaca. Con ayuda de las pinzas de depilar, toma la galga desde sus terminales. Evita tocar el serpentín eléctrico. Coloca la galga sobre el acrílico con la superficie brillosa viendo hacia arriba. Recorta aproximadamente 5 centímetros de cinta adhesiva transparente y pégala sobre la galga. Intenta que la galga quede justo en el centro de su longitud. Posteriormente, despega uno de los extremos de la cinta. Sé cuidadoso para no dañar la galga. Se recomienda jalar con un movimiento que sea completamente paralelo a la superficie del acrílico. Transfiere la galga a la superficie del material que preparamos previamente. Asegúrate que las marcas centrales de la galga coincidan con la línea que trazamos. Intenta que la galga quede justo en el centro de la línea. Presiona uno de los extremos de la cinta y despega el extremo contrario. Coloca este extremo del lado contrario como se muestra en el video. Vierte algunas gotas de cianoacrilato alrededor de la línea de guía que trazaste antes para colocar la galga. Coloca la cantidad necesaria para abarcar toda la longitud de la galga. Aproximadamente deberás cubrir más o menos 2 centímetros alrededor de la línea. Posteriormente, vuelve a colocar la galga en posición con ayuda de la cinta y presiona con el dedo pulgar encima de la galga durante 30 segundos. Una vez completado el tiempo, gira el dedo pulgar 90 grados y retíralo. Permite que el adhesivo seque sobre la galga.
Toma el cable de 3 terminales y separa las terminales en ambos extremos. Con ayuda de las pinzas de corte, retira el material aislante de cada terminal en cada extremo del cable. Utiliza tus dedos para acondicionar los extremos del cable que han quedado expuestos al retirar el material aislante. En uno de los extremos deberemos dejar las 3 terminales separadas, mientras que en el extremo contrario deberemos unir la terminal en color negro con la terminal en color blanco como se muestra en el video. Enciende el cautín y selecciona una temperatura de entre 300 y 400 grados centígrados. Espera que la punta del cautín alcance la temperatura establecida. Pon un poco de pasta de soldar en la punta del cautín y después colócalo sobre una superficie resistente al calor como se muestra en el video. Toma con tu mano no dominante cualquiera de los extremos del cable que ya has acondicionado previamente. Con tu mano dominante toma el alambre de estaño para recubrir las terminales. Coloca la terminal a recubrir sobre la punta del cautín y el alambre de estaño sobre la terminal eléctrica. Espera a que el alambre comience a fundirse y comienza a deslizar la terminal eléctrica hacia atrás como se muestra en el video. Toma nuevamente la solera de aluminio y retira la cinta adhesiva. Hazlo lentamente para evitar que el adhesivo de la cinta remueva la galga de su posición. Observa la técnica usada en el video. Examina la condición de tu galga. Revisa con atención que las esquinas y extremos de la galga estén completamente adheridas a la superficie de la solera. Toma nuevamente el cautín. Pon la solera sobre una superficie resistente al calor. Pon algo de pasta para soldar en la punta del cautín. Asegúrate de que la punta del cautín esté limpia. Si no es así, primero deberás limpiarla. Toma el cautín con tu mano dominante y la soldadura de estaño con tu otra mano. Coloca la soldadura sobre una de las 2 terminales y acerca el cautín como se muestra en el video. Nuestro objetivo es dejar una gota de soldadura sobre las terminales. Toma el cable de 3 terminales por el extremo en donde la terminal en color negro y blanco fueron unidas. Sobrepon las 2 terminales resultantes sobre las terminales de la galga para estimar la cantidad de cable expuesto que se requiere. Corta la longitud de cable expuesto que no es útil. Haz un pequeño doblez cerca del extremo del cable y después colócalo en la posición que debería tener. Utiliza un poco de masking tape para mantenerlo en su lugar como se muestra en el video. Posteriormente, presiona las terminales eléctricas del cable contra la gota de soldadura que colocamos previamente. El efecto del calor hará que las terminales del cable se adhieran a las terminales de la galga. Utiliza el multímetro para validar la conductividad eléctrica de la galga a través del cable. Pon el multímetro en medición de resistencia en 1 kΩ y toca la terminal en color rojo del cable de la galga con el cable en color rojo del multímetro y la terminal en color blanco o negro del cable de la galga con el cable en color negro del multímetro. Debemos obtener una lectura de 120 ohms. Ahora trabajaremos con el puente de Wheatstone. Nos concentraremos únicamente en los componentes que debemos operar. Estos son panel de opciones, pantalla de información, ajuste del factor de galga, balanceo del puente y las terminales de conexión eléctrica. La posición inicial de apagado siempre será con el botón en color azul y marcado con la leyenda Power Off oprimido. Cuando este botón está oprimido, la pantalla del instrumento estará apagada. Primero debemos especificar el factor de la galga extensiométrica. Este lo podrás encontrar en la hoja de información del proveedor. Si no cuentas con ella, verifica la información con tu profesor. En este video te proporcionaremos un dato genérico de 2.04. Oprime la tecla en color rojo con la leyenda Gauge Factor. En la pantalla del instrumento deberá ahora aparecer información. La primer perilla tiene únicamente 4 posiciones. Debemos colocar el indicador de esta perilla en el valor más próximo a nuestra galga, en este caso 1.7-2.5. Retire el seguro de la segunda perilla y después gírala hasta obtener en pantalla un valor de 2.04. Cuando el valor sea el correcto, vuelve a colocar el seguro.
Toma el extremo del cable suelto de tu galga y conéctalo a las terminales del puente. El cable en color rojo debe ir en la terminal en color rojo. El cable en color blanco debe ir en la terminal en color blanco. El cable en color negro debe conectarse a la terminal en color amarillo. Nota que tenemos dos terminales con el mismo color. Deberás utilizar la terminal etiquetada con el valor de la resistencia eléctrica de la galga que instalamos. En este caso, 120 ohms. Coloca tu placa de aluminio en el extremo de alguna superficie rígida con ayuda de la prensa tipo C. Una mesa es una buena opción. Ahora debemos oprimir el botón en color verde con la leyenda Run. Inicialmente, el puente no está balanceado. Debemos hacer que la información en la pantalla esté en cero o muy cerca de cero. Para lograrlo, utilizaremos las perillas en el apartado Balance. La primera perilla es un ajuste grueso de 4 posiciones. Si movemos esta perilla una posición a la derecha, entonces incrementaremos en 2000 el valor. Si lo movemos 2 posiciones a la derecha, entonces el incremento será de 4000. Deberemos mover esta perilla en la dirección que nos ayude a disminuir o aumentar el valor mostrado en la pantalla para alcanzar un valor cercano a cero. Quita el seguro de la segunda perilla y gira hasta alcanzar un valor igual a cero o muy cercano a cero. Cuando el ajuste esté listo, vuelve a colocar el seguro. Coloca cualquier objeto de peso conocido en el extremo de tu placa de aluminio y observa el indicador de deformación. Multiplica este valor por el módulo de Young de la placa de aluminio de 68.000 megapascales para obtener el esfuerzo generado. Repite el proceso con diferentes cargas. Ahora, ya sabes cómo medir esfuerzo mecánico de forma experimental. Esperamos que este video te haya resultado útil.